Bueno, estamos hoy aquí en esta presentación virtual de este libro tan bonito que nos ha salido adelante. Este es un libro coral que intenta dar respuestas e intenta también hacer un análisis profundo de una de las situaciones más excepcionales, y no la más excepcional, que hemos vivido los que estamos aquí presentes. Nos creíamos invencibles, es una frase que se repite en cada uno de estos capítulos, en el médico, en el de las ciencias sociales, en el de la economía, la educación, el medio ambiente, la política. Todo esto es lo que vais a comprobar que hemos analizado aquí en una obra que, la verdad, nos ha servido a todos para reflexionar sobre lo ocurrido, pero también nuestro editor, que ahora le daré paso, nos ha pedido que miremos hacia adelante, que demos una mirada con respuestas, con opciones, con una hoja de ruta que nos haga mejorar, que nos haga mejores y no lamernos las heridas de lo mal que lo hemos pasado y lo seguimos pasando. Dejadme también que empiece nuestro editor, Gonzalo Albert, porque es el hombre que nos juntó aquí a todos, el que hizo que este proyecto saliera adelante, y es el director literario de Suma de Letras Sí Aguilar. O sea que, Gonzalo, cuéntales a todos los que vean por qué se te ocurrió y cómo se te ocurrió este libro. Bueno, muchas gracias. Y también por pilotar este acto. Buenas tardes a todos. Yo, en primer lugar, quiero dar unas enormes gracias a las 6 personas que han participado en este libro tan especial, que es un honor para mí y para Aguilar poder trabajar con vosotros y poder editar vuestros valientes textos. Habéis hecho un trabajo impresionante, al minuto, al detalle, en tiempo real, para hacer posible que este libro esté hoy en todas las librerías. Así que Mamen, Ainara, Yayo, Manuela, César, José María, gracias enormes. Para empezar a contar brevemente cómo nació Adelante, debo hacerlo también dándoos las gracias, porque vuestra respuesta fue unánime e inmediata. Sí, cuenta conmigo, fue lo que recibí de todos vosotros. Yo os había explicado por teléfono el proyecto que tenía en mente echando la vista atrás, en concreto a 2011, y a un libro que se llamaba Reacciona, que publicamos en Aguilar, que trataba de entender y de dar respuesta a una situación tan extraordinaria como era la que estábamos viviendo en aquel entonces, que eran los tiempos del 15M, de la concienciación ciudadana, de los profundos cambios estructurales que hubo, y era, en resumen, una situación única. Y bien, bueno, salvando las distancias, cuando estalló la pandemia, llegó el confinamiento, todo se puso patas arriba, yo pensé que estábamos viviendo otro momento crucial, trascendental, que fuimos conscientes todos de que lo que estábamos viviendo era algo realmente definitorio y que iba a cambiar a todo el mundo para siempre. La gente teníamos infinidad de preguntas y muy pocas respuestas. El mundo había cambiado de forma drástica, brutal, más drástica que nunca, y sabíamos o intuíamos que había cambiado para siempre. Por lo que a mí me pareció necesario que desde Aguilar pusiéramos en marcha un proyecto que recogiera todo lo que estaba sucediendo, como decía Mamen, presente y pasado, pero sobre todo que mirara al futuro, adelante, y que aportara soluciones. Y con ese espíritu nació precisamente Adelante. Como dice el subtítulo, solo existe el futuro y es nuestro. La pandemia ha cambiado el mundo, ha creado una nueva realidad. La normalidad ya no lo es. Ahora se habla de una nueva normalidad. Las relaciones sociales han dejado de ser como eran. La medicina ha tenido que avanzar rapidísimo. La economía ha quedado dañadísima y precisa nuevas medidas continuamente. La educación se ha visto muy tambaleada. Así que concebimos un libro que se dividiera en 5 grandes temas que pensábamos que necesitan respuesta inmediata. Así que Adelante cuenta con 5 grandes voces muy autorizadas, muy respetadas, que nos explican cada una desde su ámbito el nuevo orden que se impone y que nos aportan soluciones para afrontarlo. Con prólogo de Manuela Carmena, en Adelante César Carballo, José María Gay de Liébana, Mamen Mendizábal, Yayo Herrero, Ainara Zubillaga, que son expertos en medicina, economía, política, ecología y educación respectivamente, analizan desde el rigor y la objetividad total los pilares fundamentales de esta nueva normalidad y dan respuestas a esos grandes retos que se nos plantean cada día a consecuencia de esta pandemia y que, como tristemente decíamos, siguen presentes, habiendo pasado 2 meses. Así que estas personas que dedicaron el tiempo de confinamiento o de trabajo heroico a escribir y a dar respuestas a la gente, les quiero dar mi total agradecimiento. Creo que es un libro muy necesario, muy comprometido y que nos sentimos muy orgullosos y agradecidos de publicar. Así que, bueno, un lujazo haber editado este libro, haberos conocido más en profundidad y desde la admiración que os teníamos y que ahora os tenemos todavía más. Y esa es la historia el background de este libro. Y yo cedo la palabra a Mamen, que quiero hablar muy poquito
y todo tuyo. Muchísimas gracias a todos. Lo cierto es que no sé si todos pensasteis que cuando llegara este mes de septiembre y estuviéramos presentando el libro, yo pensé que mi capítulo se iba a quedar viejo, que iba a quedar desactualizado, ¿no? Que el mundo al que nos íbamos a enfrentar habría mejorado necesariamente, ¿no? Que habríamos avanzado. Y la realidad es que estamos en septiembre un poco como en el año de la marmota, ¿no? En una situación, afortunadamente, no de letalidad parecida a la del mes de marzo, pero sí de incidencia de contagios, o lo hablaremos también desde el punto de vista de la educación, llena de incertidumbres. Vamos poco a poco, vamos a empezar con César Carballo, con nuestro médico que además acaba de salir de guardia, con lo cual conoce bien cuál es la situación en caliente en este mes de septiembre. César Carballo es un médico formado en la sanidad pública, médico vocacional, un hombre crítico pero constructivo, ha estado toda la pandemia en la primera línea de la trinchera. Tú decías en este capítulo que has escrito, que recomiendo vivamente, que esta no es ni la primera pandemia ni la última que vamos a vivir, pero César, la cuestión es cómo llegamos de preparados, si nuestro sistema hospitalario tiene la capacidad de emprender las reformas necesarias para que nos pillen más preparados la próxima vez. Bueno, Mamen, pues muchas gracias. Efectivamente, todos esperábamos o esperábamos que esta segunda ola, pensamos que iba a ser mucho más tarde, ¿no? Se hablaba de invierno, de que coincidiría con la gripe y tal, y desgraciadamente, pues hemos visto que se ha adelantado, ¿no? Bueno, es verdad que has hablado de una mirada crítica y yo creo que una mirada crítica al sistema es necesaria, ¿no? Hablaban nuestros políticos, se les llenaba la boca a todos de tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, esto lo vamos a aguantar. Bueno, pues no hemos aguantado. Desgraciadamente se han visto las carencias del sistema cuando más falta han hecho, ¿no? Sobre todo en las bases, ¿no? Que es un poco lo que se ha criticado y ahora fíjate que está de rabiosa actualidad porque viene una huelga ahora de atención primaria o se ha convocado una huelga ahora, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente no es una cosa que nos debería haber pillado de sorpresa. La OMS ya lo avisaba hace muchos años, ¿no? Estaba viendo, veníamos del SARS-CoV-1, ¿no? Veníamos del MERS, veníamos de algunas otras epidemias o ataques biológicos que, gracias a Dios, pues no habían sido tan devastadores como este. Pero la OMS lo avisaba. Es inevitable el que haya una nueva pandemia, pero una pandemia a nivel mundial, en cuanto el virus disminuya su letalidad y deje que el huésped se desplace. Y es precisamente lo que ha pasado con esta. El coronavirus es mucho menos letal que el coronavirus, o el coronavirus tipo 2 es mucho menos letal que el tipo 1, mucho menos letal que el MERS, y precisamente es lo que ha ayudado a que se extienda. Y además, una cosa que ha sido crítica, y es que infecta cuando el paciente es asintomático, ¿no? Entonces, bueno, yo empiezo el capítulo diciendo que vivimos en un mundo global en el cual, bueno, pues alguien estornuda en China y hay 1 millón de muertos. Desgraciadamente es así, ¿no? Vivimos en un mundo interconectado, un mundo en el que te pones en la otra punta del mundo en pocas horas. Y es lo que pasó, ¿no? Probablemente, bueno, todavía hay muchas teorías sobre cómo empezó esto. Yo soy menos, digamos, de la teoría de la conspiración, porque muchas veces la naturaleza es lo suficientemente perversa como para haber creado un virus de este tipo, ¿no? Un virus que, bueno, que aparece en un murciélago y gracias a la presión que hacemos y que ejercemos sobre el medio ambiente, luego la compañera nos dirá efectivamente qué es lo que estamos haciendo y que cómo la naturaleza se rebela contra nosotros, pues efectivamente aparece un coronavirus, de los cuales hay todavía muchísimos desconocidos, por eso hablamos de que probablemente no sea la última pandemia, ¿no? Y bueno, pues en un animal intermedio, en un pangolín, todavía no queda muy claro, infecta, y ese pangolín, bueno, pues efectivamente se lleva a un mercado de Wuhan con millones de personas y, bueno, pues lo que debería sido pues un carrito, un no sé qué, se convierte, se extiende en el año, además, año nuevo chino, con lo cual permite que la gente salga de China, llegue a Birmania, llegue a Tailandia, llegue a Italia, llegue a España, ¿no? Y, bueno, pues extienda la enfermedad, ¿no? Bueno, me permito una cierta libertad literaria para explicar cómo pudo pasar
y cómo pues una niña inocente que se contagia y que es asintomática, pues resulta que es la tifoidea de nuestro tiempo, afecta a millones de personas, desgraciadamente, ¿no? Y nuestra realidad es la que es, ¿no? No lo vimos ir. Tenemos un centro de coordinación de alertas y emergencias que, bueno, pues me imagino también en una reunión, también lo comunico, cuando se dice, bueno, esto no va a llegar aquí. Y pues es tristemente famosa rueda de prensa del doctor Simmel, el cual dice, bueno, aquí habrá 3 o 4 casos como mucho. Bueno, y yo me pregunto, digo, nadie levantó la mano en aquella reunión y dijo, oiga, ¿y si hay 3.000, y si hay 4.000, y si hay 400.000, qué hacemos? ¿No? Y ahí yo creo que fue uno de nuestros errores, ¿no? Fíjate, tenemos una red epidemiológica preparada, estupenda. Nuestra red epidemiológica de todos los años nos da datos fijos sobre una epidemia que se hace anualmente como la gripe y deberíamos haber aprovechado, ¿no?, para haber hecho test PCRs, no solamente que venían de China e Italia, como algunos sanitarios denunciamos en un decimos, oye, esta gente tiene placas raras, es que estos pacientes pueden tener ya coronavirus, ¿no? Y bueno, pues criterios epidemiológicos eran muy estrictos y no permitía hacer PCRs a alguien que no viniese en principio de China o en concreto de Wuhan o de Italia, ¿no? Y ese fue un error, ¿no? Todo se centró en el fin de semana fatídico del 8M, en el cual os acordáis, y sigue habiendo, desgraciadamente, un apagón informático en los días de fin de semana, y cuando pasamos de 300 al lunes, que pasamos a 600, 700, pues ya fue tarde, ¿no? Ahí ya, pues como tristemente ya sabemos, el virus estaba extendido en la sociedad y fíjate, lo que vimos, lo estábamos hablando antes, es algo diferente a esta segunda ola, ¿no? Fue una cosa exponencial. Nos llegó la ola en 10, 12, 14 y arrasó, en Madrid arrasó, ¿no? Probablemente por las características de la ciudad, la concentración de personas, Barajas, ¿no? Bueno, pues eso hizo que en Madrid pues, tuviese una explosión pandémica. Y fíjate que ya nos estaban nuestros colegas de Italia, ¿no? Cuando a ellos les tocó de prepararos, porque esto es tremendo, nunca hemos visto así. Y a pesar de, bueno, pues te preparas, no te preparas contra lo que llega, ¿no? Eso era imposible, ¿no? Ya que nosotros luego dimos la voz al resto de España, al resto de España ya le cogió más preparado y ya estaban parando, porque a nosotros nos pasó en los hospitales, sobrepasó totalmente, ¿no? Ahí se hace otra crítica al sistema, es decir, ¿por qué no nos enfrentamos como nación, como comunidad, como hospitales y haber hecho un corredor sanitario para haber dicho, bueno, si los hospitales se curan, habrá que pedir ayuda, ¿no? Habrá que pedir ayuda a las comunidades autónomas. Os pongo un ejemplo. En Toledo hay un hospital recién construido con 900 camas y está vacío. Fíjate si podían haber echado una mano y haber el corredor sanitario que nos hubiera ayudado. Y ahí un poco, luego si queréis, pues entronca con más clases un poco, bueno, pues las autonomías ahí, digamos que no ayudan precisamente, ¿no? Que consideran, bueno, lo vemos como reinos de Thais, probablemente el pedir ayuda pues es visto como una debilidad. Y fíjate, los americanos, que son críticos con ellos mismos, hablan de lo mismo, pero con estados, ¿no? Bueno, pues eso fue lo que vivimos. Lo que vivimos fue tremendo. Luego, bueno, pues, hacer una crítica al sistema. De cara a esta segunda ola en la que ya estamos, a no ser que me desmientas en esto y la segunda ola sea todavía peor y esté por venir en el mes de octubre, ¿qué hemos aprendido respecto a lo que nos ha pasado? ¿Han cambiado algo los protocolos en los hospitales? ¿Hay refuerzo de médicos y personal sanitario? ¿Hay una inversión mayor, aparte de promesas como esos 80 millones que prometía Díaz Ayuso para el futuro? Quiero decir, ¿algo ha cambiado en nuestro sistema de la sanidad pública para que nos enfrentemos a esta situación mejor? Desgraciadamente, tengo que decir que no. Lo que se ha hecho es invertir en material, en EPIs, ojo que no es porque el enfrentarte al virus sin material ya es todavía más grave. Efectivamente, ahora es material. Vamos a ver qué pasa. Realmente entramos en una explosión pandémica como vivió en marzo. Esperemos que no. Pero de momento tenemos material, pero se han cambiado los protocolos, no se han cambiado
cosas que se deberían haber cambiado. Por ejemplo, fíjate, nosotros hace poco sacamos porque nos de gente, Juan, critica mucha crítica, pero luego hacéis poca recomendación, ¿no? Es decir, mucha crítica al sistema, pero luego pocas medidas, ¿no? Bueno, pues publicamos unas medidas en una estrategia general en la cual hablábamos precisamente de la estrategia que se estaba siguiendo en España y que, no lo digo yo, el propio Simón, y que las cosas van mal. Y van mal, habrá que preguntarse por qué van mal. ¿En qué nos hemos equivocado? Parece que la estrategia de convivencia con el virus, lo decimos mucho, y digo mucho en la tele, pues que parece que van bien, ¿no? Al virus canta esta estrategia de convivencia, sobre todo en España y en países que somos diferentes a probablemente a Alemania o probablemente a países nórdicos, pues le encanta. Nosotros mucho de reuniones familiares, por los botellones, el ocio nocturno, y el virus ha hecho desgraciadamente su agosto. Y bueno, pues encontramos otra vez al borde y no estamos ya en una gran segunda ola. En Madrid estamos cruzados dedos y yo salgo de guardia y ha sido una guardia absolutamente horrorosa, ¿no? De gente que hemos ingresado, no solamente con COVID, sino con cosas porque recordar que las patologías normales siguen allí, ¿no? Pero bueno, lo que el futuro nos dice es que no hemos invertido, por ejemplo, rastreadores, lo que deberíamos, no hemos invertido en técnicas predictivas y al final volvemos otra vez, la primera ola, a confiar en los hospitales, a confiar que el hospital pare el golpe y parece que si hay más, pues está todo visto, ¿no? Cuando nosotros decimos que el paciente llegue al hospital, nos parece un fracaso del sistema. El sistema ya ha fracasado si el paciente llega al hospital y el paciente entra en una UBI o el paciente es hospitalizado. Deberíamos haberlo detectado antes. Vemos ahora imágenes de China que ha sido un modelo absolutamente diferente al nuestro. Ha sido de búsqueda brutal, ¿no? Y erradicación. Y fíjate, ¿no? Hace poco veíamos las imágenes estas de las pistas de Wuhan, ¿no? Con gente sin mascarilla y parece que no se ha ido mal, ¿no? Ni en el terreno sanitario ni en el terreno económico. Parece que son los únicos que van a sacar tajada de lo que ha pasado, ¿no? Y pues bueno, pues nos tiene que hacer pensar en qué deberíamos o qué podemos hacer para cambiar o para optimizar, porque probablemente ni sea la última ni probablemente sea la última premia, es decir, debemos aprender de ello. Yo, un poquito para finalizar, porque creo que me paso tiempo, yo soy optimista. Yo creo que a nivel mundial lo que esta pandemia nos ha enseñado es que, bueno, vivimos en un mundo globalizado que, fíjate, nos ha enseñado que dirigentes, ¿no?, que al principio negaban, por ejemplo, el aislamiento, como Boris Johnson, el paso por COVID, que este virus no respeta a nadie, y cómo de un día a otro, de una semana a otra, cambió radicalmente su política, ¿no? También se ha visto obligado Bolsonaro, también se ha visto obligado Trump. Es decir, bueno, este virus nos ha enseñado humildad, como decías antes. Un poco lo que todos hablamos en el libro, nos ha puesto en nuestro lugar la naturaleza. Y bueno, y luego hace falta, es verdad, yo creo que hace falta una Organización Mundial de la Salud mucho más potente, mucho más independiente, bueno, pues con dinero proveniente de países, no probablemente de los privados que, bueno, tienen intereses normal. Y bueno, pues eso creo que nos enseña a que realmente estamos todos conectados y que, bueno, que tenemos que aprender porque esto va a volver a repetirse. Esperemos que, bueno, el mundo ha cambiado para siempre, eso es evidente, y esperemos que, bueno, pues que de unos años podamos decir que esto fue un mal sueño o una pesadilla, aunque desgraciadamente parece que si no hacemos algo para evitarlo, se retira la historia. Este libro, que intenta dar respuestas desde distintos ámbitos, la verdad es que todos los que participamos en él hemos tenido la suerte de tener a una gran prologuista. Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, hace el prólogo de este libro. Y Manuela está con nosotros en esta presentación. Me gustaría darte paso y que dijeras también unas palabras. Muy buenas. Bueno, pues Mamen, encantada. Yo la verdad es que ha sido un placer. Todos habéis dicho cosas interesantísimas y bueno, yo no he hecho casi más que hacer un poco la carpeta, ¿no? Y sentir admiración e interesarme mucho lo que decíais, ¿no?
no sé, yo creo que lo bonito, como decía Gonzalo, es que esto tiene que ir adelante, ¿no? Yo tengo la sensación de que, bueno, hemos sufrido mucho, seguimos sufriendo. La sociedad ha necesitado como nunca la solidaridad, pero también el Estado. Y la solidaridad no ha fallado, pero el Estado sí. Porque yo creo que hay algo terrible que es una burocracia que hace que las cosas no funcionen, ¿no? A mí una de las cosas que me da muchísima pena es, pues eso, al saber que hay un hospital vacío cuando tendría que estar utilizado, o cosas tan pequeñas como esa falta de planificación que yo veo, ¿no? Estos días, ¿no? Yo he hablado con muchas personas que están muy pendientes porque quieren hacerse el PCR, porque están teniendo contactos con positivos. ¿Cuánta gente no puede hacerse el PCR porque no le cogen el teléfono? Entonces yo te digo, de verdad, no es posible hacer una planificación y decir, a tal nivel de personas que han dado resultado de contagio, 5 líneas más, 6 líneas más. Son cosas sencillas, ¿no? Pero parece que eso no surge de la reflexión necesaria, tranquila, de la política, en fin. Manuela, ¿qué retos tiene nuestra sociedad por delante? ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues mira, yo creo que nosotros podemos hacer mucho, sobre todo trabajar. Trabajar mucho. A mí hay una de las cosas que me interesa muchísimo, eso de que en Inglaterra, en Gran Bretaña, se haya creado una oficina para rentabilizar a las personas que están en ERTE o que están para hacer trabajo voluntario. Yo creo que el tercer sector tiene una importancia decisiva en este momento. La ha tenido. Cuando otras cosas no funcionaban, han funcionado el tercer sector, se han repartido alimentos, se han conseguido personas que hicieran un trabajo de asistencia social, ¿no? Y claro, ahora tenemos la posibilidad de todavía reforzar más ese tercer sector, ¿no? Eso es yo cuando veo que los ingleses crean esa iniciativa, yo digo, pero si en España está desde el año 83 y no la utilizamos, ¿no? Y además ha sido muy bonitamente agilizada en el 2015, en el que se dice que todas las personas que están cobrando seguro de desempleo pueden estar trabajando por la retribución complementaria en tareas de carácter voluntariado, ¿no? Y yo creo que esto sería importantísimo. Muchísimas gracias, Manuela, por el prólogo y por estar con nosotros en un día como hoy. Gracias de verdad. A mí me ha tocado el capítulo de política, lo viví a tiempo real en la televisión durante mi trabajo. Lo viví como ciudadana, lo viví como profesional y lo viví con profundo malestar, porque si no es en esta circunstancia cuando los políticos tienen la obligación de ponerse de acuerdo, ¿a qué esperan para llegar a acuerdos, a grandes consensos? ¿En qué están pensando si no es en los ciudadanos cuando niegan su apoyo a planes que hagan que todos como sociedad vayamos a una? Yo comienzo este capítulo, mi capítulo de política, con unas palabras del director de la Organización Mundial de la Salud que muy pronto, recién declarada la pandemia ya, se escandalizaba, se sorprendía, advertía a la sociedad de que sin consensos políticos la pandemia solamente se agravaría. Y a los hechos me remito, no solamente en España, el mal de la falta de entendimiento es universal, o el mal de intentar aprovechar en las peores circunstancias para sacar rédito político no es solamente marca España. Cuando se piensa en las batallas electorales en vez de en los ciudadanos, se pierde el foco de una manera obscena. Y yo creo que la cuarta crisis de esta pandemia, además de la económica, de la social, por supuesto de la sanitaria, es la política. Es descubrir por parte de los ciudadanos que el Congreso de los Diputados no ha cambiado de tono, sino que se ha hecho aún más bronco, que los partidos políticos no han conseguido establecer puentes sanitarios en los que encontrar posiciones comunes en asuntos básicos como reforzar la sanidad en vez de echarse la falta de material como material arrojadizo, ¿no? Decirle a la sociedad que de esta salimos juntos de verdad, más allá de las siglas. Dejar de dividir a la gente en rojos y azules, ¿no? Yo creo que la ideología política es muy importante y que además nos identificamos como seres humanos a través de ella. Pero en un contexto como este, la ideología pasa a un segundo plano para entrar en otro terreno, y es que las ayudas lleguen para todos, la política sea para todos, que nadie quede atrás.
Y eso, por desgracia, en este país durante esta pandemia no se ha utilizado. El ruido ha sido protagonista en el estado de alarma. Las prórrogas constantes del estado de alarma han servido también para protagonizar, como decía, debates muy broncos en el Congreso de los Diputados, y yo creo que los ciudadanos han salido más desencantados con la política, o al menos eso es lo que dicen las encuestas del CIS, que consideran que la política y los políticos que nos gobiernan son uno de los principales problemas, junto con la sanidad y los problemas económicos. Si los problemas son agravados por los políticos, estos políticos tienen que hacer una seria reflexión de su papel en la sociedad y de las organizaciones a las que representan. Más allá de todo esto, coincido en algo que ha dicho también César Carballo, y es que la Organización Mundial de la Salud, como organización supranacional, en la que los gobiernos nacionales miran y se basan para llegar a acuerdos e incluso sus recomendaciones o sus pautas a seguir, no es realmente una organización que pueda ser considerada digna en este momento. Está manipulada por los países de los que forman, que son parte de esta organización. Está francamente mal dotada económicamente. Un hospital madrileño tiene el mismo presupuesto que toda la Organización Mundial de la Salud, con lo cual su misión en esta pandemia se ha reflejado como realmente bueno, pues deficitaria, ¿no? Con cambios muy grandes de criterio, y no ha conseguido frenar la batalla política que sus argumentos también en ocasiones han calentado. Yo me pregunto también en este capítulo si hay otras formas de gobierno, si los gobiernos tecnócratas nos darían mayor seguridad a los ciudadanos. Me pregunto también si hay que hacer una reflexión sobre el estado de las autonomías y su papel después de que hayamos tenido más de un cuarto de siglo con un funcionamiento. Yo creo que todas estas preguntas nos sirven para organizarnos en el futuro, para hacernos mejores, para cambiar el chip, para que los ciudadanos también podamos reclamar a la clase política una forma diferente de hacer política, que esté más cerca de los ciudadanos y, por tanto, más cerca también de las soluciones. Cuando ocurrió lo del ministro, perdón, ahora me oís, creo que es muy importante lo que ha hablado de los tecnócratas, ¿no? Cuando estamos viendo lo que está pasando en el Ministerio de Sanidad, no solo ahora, sino desde hace muchos años, ¿no? ¿Realmente hace falta alguien que sepa de sanidad para dirigir el Ministerio de Sanidad? Pues a lo mejor hay que hacer una reflexión sobre ello, ¿no? Porque efectivamente, bueno, pues ha sido el Ministerio de Sanidad, ha sido el pito feo desde hace muchos años, ¿no? Nadie lo quería, bueno, pues un ministerio que desgraciadamente tenía poco contenido y se ha visto en la pandemia también, ¿no? Como, bueno, pues se ha tenido que reinventar, se ha tenido que, bueno, que dotar, incluso presupuestariamente, que, bueno, pues como hablabas antes de la OMS, en parte pasa lo mismo con el Ministerio de Sanidad, las competencias están distribuidas en sanidad en las comunidades autónomas y pues, ha habido serios problemas, ¿no? de cuando se creó el estado de alarma y tal. Yo creo que eso también nos tiene que hacer, un poco hemos hablado muchas veces, y es de considerar la sanidad y la salud como uno de los bienes más preciosos que tenemos en este país. Y siempre se ha hablado del gasto en sanidad, gasto en salud, y nunca de inversión. Y bueno, pues en este momento yo creo que hablar de inversión, ¿no piensas tú en cuanto a tecnocracia? Esto que, bueno, yo soy muy tecnócrata, entonces es verdad que digo, oye, yo no sé si yo serviría para cualquier ministerio, ¿no? A mí me ponen el Ministerio de Defensa o el Ministerio de Justicia y francamente, yo no sé muy bien si cualquiera de nosotros valdría para cualquier cosa, ¿no? Yo no lo sé, pero ya fíjate, creo que escribiendo este capítulo me puse a revisar en el Congreso de los Diputados cuántos diputados tienen carreras científicas. No lo puse porque luego la diferenciación entre las carreras de ciencias sociales, científicas y las científicas puras me hacía que eso fuera un lío. Pero bueno, en cualquier caso, el número es ridículo. Nuestros diputados que vengan de la medicina o, yo qué sé, incluso de carreras técnicas o tecnológicas son muchísimos menos que los que vengan del derecho o de las ciencias sociales. Yo que vengo de las ciencias sociales no voy a ponerle un pero a eso, pero sí que es verdad que los ministerios creo que tendrían que tener un personal muy, muy bien dotado para
para hacer frente a las estrategias. Luego, Ainara Zubillaga también nos hablará de la educación, que es otra de esas competencias transferidas a las autonomías y que vive también su propio sin Dios, porque cada uno tiene su propio plan, su propia estrategia. Yo no soy partidaria, yo personalmente, de un gobierno de tecnócratas. Creo pero sí que estoy a favor de que debajo del ministro de turno tiene que haber gente sobradamente preparada en cada área de conocimiento. Esto tiene que ser así. Las lealtades políticas no pueden estar por encima del conocimiento y de la experiencia, porque eso pasa en la empresa privada. Tú no estás en tu hospital por tus filiaciones políticas, estás en tu hospital por tus capacidades técnicas, por tu conocimiento, por tu experiencia, por lo que sabes hacer. Así debería ser también en la política. Es cierto que los sueldos, la bronca política, la exposición pública, hace que no siempre los mejores estén en la política. A veces uno quiere dedicar su vida profesional al campo al que se ha creado sin tener las perturbaciones de la vida pública y estar completamente y continuamente en el foco, ¿no? Pero lo cierto es que esta crisis, esta pandemia nos tiene que servir también para reflexionar sobre cómo estamos de preparados. El Centro de Control de Emergencias que dirige Fernando Simón no está suficientemente preparado. Yo le escuchaba días antes de la pandemia decir que todo lo que se nos hubiera podido ocurrir, ellos ya lo habían pensado antes y estaban preparados. Pues yo debo tener una imaginación muy poderosa, porque a mí se me ocurren cosas peores incluso que de lo que hemos sufrido en este tiempo, y me parece que no estábamos preparados ni sanitario, ni desde el punto de vista de la sanidad, ni desde el punto de vista de la educación, ni como sociedad, ni como clase política. No, en ocasiones el exceso de comparecencias y de información que ahora afortunadamente ha llegado a la política, ¿no? La transparencia ha llegado también. Eso no siempre es calidad de la información dada. No por dar 3 ruedas de prensa al día estás aportando mayor información. Entonces, yo creo que la política tiene que analizar sus propios retos. El Estado de las autonomías también creo que tiene que salir reforzado, pero tiene que articular mecanismos de coordinación más poderosos para cuando tengamos que volver a unirnos en torno a una amenaza común. Si es en forma de virus, será de virus, pero en ocasiones puede llegar en forma de crisis profunda económica, y eso también es uno de los asuntos, por ejemplo, que nos va a contar nuestro queridísimo José María Gay de Liébana, los retos económicos que vienen en el futuro, de dónde viene España, cuáles han sido los deberes que no ha hecho, o también nuestras propias carencias como sociedad, y hacia dónde nos lleva el futuro. José María, todo tuyo. Bueno, las circunstancias actuales me impiden estar con todos ustedes en esta presentación del libro que se hace en Madrid. Uno tiene que cuidarse, uno tiene que estar protegido, y como de momento no estamos controlando adecuadamente la pandemia, pues esto me obliga a estar en Barcelona y virtualmente estar con todos ustedes. Por tanto, mis saludos más cordiales y en este caso los abrazos virtuales desde Barcelona. Ante todo, muchísimas gracias a Gonzalo Albert por contar conmigo para lo que es este magnífico libro. Adelante, un libro en el que intervienen plumas y sobre todo personas de un reconocido prestigio. Yo empezaría diciendo Manuela Carmena, que prologa la obra, César Carballo, Mamén Mendizábal, Yayo Herrero, Ainara Zubillaga y servidor, que simplemente lo que hace es, pues bueno, plantear una serie de páginas, poner negro sobre blanco en lo que sería, pues bueno, consideraciones respecto a lo que sería repensar la economía. No cabe la menor duda de que el virus nos ha cogido, yo diría que un poquito desprevenidos, y por tanto que la situación económica, que en principio, bueno, nosotros creíamos que sería algo que pasaría en volandas, pues resulta que se queda y que en principio va para largo. Por tanto, esto nos obliga en primer lugar a conocer cuál es el escenario, en qué escenario nos pilló ese virus, la pandemia, luego ver cuál es el contexto económico en el que nosotros nos encontramos, fundamentalmente
simplemente España, también repasar cómo está la situación en el mundo, ver y ser conscientes de cuáles son nuestras fortalezas, de cuáles son nuestros defectos, entender que nuestra economía es una economía muy sensible, demasiado sensible a lo que sería el sector servicios y en concreto el turismo. Lamentablemente este verano se ha confirmado la situación tan complicada del turismo y además esto implica que España seguramente dejará de ingresar casi 100.000 millones de euros de lo que es la lluvia de turistas que cada año nos visitan. Este ha sido un verano realmente aciago y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es un poco repensar el futuro, ¿no? Y económicamente, pues bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Sobre todo poner en orden nuestras cuentas públicas, fundamentalmente ajustar nuestro déficit, sobre todo moderar la deuda pública, aunque curiosamente ahora no es el momento propicio para ello, porque estamos ante lo que sería pues una oleada de gasto público impresionante, luego también ante lo que sería una caída de los ingresos públicos, pero a la que las cosas se enderecen habrá ya que poner un poco en solfa lo que son nuestras cuentas públicas. Y es el momento de pensar en este libro adelante. De lo que se trata es de ver el futuro, yo diría que con un optimismo moderado, pero con positivismo, y en ese positivismo hemos de pensar en lo que sería la reindustrialización de España, en dotar adecuadamente a nuestro sector agrario de toda la fuerza que puede tener. Además es un sector básico, fundamental, en donde las exportaciones juegan un papel determinante. Esa reindustrialización que mencionaba, en donde todo lo que concierne a investigación, a desarrollo, a nuevas tecnologías, a la transformación digital es decisivo, y todo ello de la mano también de la transición ecológica. Luego el papel de nuestras universidades, un papel fundamental, un papel clave. Nuestras universidades y nuestros universitarios bien preparados, con habilidades. Tenemos una gran ventaja, es que hay universidades por toda España. Es un momento en el que también lo que se está produciendo es una descongestión de lo que serían los grandes núcleos urbanos y la gente está tirando hacia el campo en el mejor sentido, y esto va muy bien para también impulsar a la España rural. Por tanto, ahí también el capítulo de tecnologías, de todo lo que serían las redes, y ya estamos en las 5G tanto mejor, y luego la transición ecológica y prepararnos. Y España tiene que destinar de verdad dinero a investigación, a desarrollo, a innovación, porque la prosperidad económica de los países depende de ello. Pues bien, yo no quiero cansar más, porque de todo esto es de lo que se habla aquí en adelante, en la parte que a mí me corresponde. Y claro, si yo ahora le empiezo a explicar muchas más cosas, esto pues tendría un problema, que le explicaría lo que está en el libro, y yo lo que quiero es que lea el libro. Bueno, gracias Editorial Aguilar, a Gonzalo Albert, a todos los coautores, a todos mi agradecimiento, mi gratitud, y sobre todo, pues bueno, con positivismo, mirando hacia lo que va a ser ese futuro que está aquí, y nos esperan tiempos un poco difíciles o bastante complicados, pero en cualquier caso, los que somos del español sabemos cómo hay que reaccionar ante estas situaciones. Por tanto, ánimos ahí, y abrazos virtuales y entusiasmo a raudales. Pues muchísimas gracias. Desde luego que este libro, José María Gay de Lévana, sin ti no estaría completo. Te mandamos todos un beso, que la salud te acompañe y la fuerza también, queridísimo, y que puedas estar con nosotros en la próxima. Y si también hay un reto junto al sanitario que está de actualidad total en este momento, es el educativo. La verdad es que el capítulo de Ainara Zubillaga es interesantísimo, no para ahora solo, sino para cualquier tiempo. Hacer una revisión, como ha hecho ahora, de los retos de nuestra educación también es muy potente. Y Ainara, podríamos decir lo mismo de la sanidad. No tenemos la mejor sanidad, ni tenemos la mejor educación pública, como se nos ha llevado la boca durante décadas, ¿no? Tenemos probablemente muy buenos profesionales en ella, pero unas carencias enormes, y además en una situación como esta se nos han visto los costurones, ¿no? Las desigualdades sociales, el acceso tecnológico, todos los retos que hay por delante en educación en este comienzo de curso. Me gustaría que fueras dando respuestas a ellos. Hola a todos, y gracias por, bueno, pues por dejarme formar parte, ¿no? de este coro, ¿no? de reflexiones conjuntas. Sí, o sea, la pandemia, claro, ha puesto sobre la mesa las costuras del sistema educativo. No son nuevas. O sea, supongo que antes también lo decía César, nos ha permitido ver y visibilizar de manera muy clara, ¿no? Pues las debilidades que cada uno de los sistemas tenían, ¿no? Y el sistema educativo pues venía arrastrando muchas desde hace mucho tiempo. Y bueno, lo que ocurre es que en 3 días se cerraron las escuelas. Además,
el otro día decía un compañero, y yo creo que tenía razón, que no fuimos conscientes de la gravedad de la situación hasta que las escuelas cerraron. O sea, el cierre de la escuela fue como el disparo de salida de que esto era grave y que esto era una situación absolutamente excepcional, que no habíamos vivido nunca y que además, yo lo digo muchas veces, ha sido como un gran experimento a nivel mundial. Jamás nadie podía pensar ni en ninguna novela de ciencia ficción que el 90% de la población escolar mundial iba a sufrir el cierre de escuelas y universidades. O sea, han sido más de 1.000 millones de niños, niñas, de jóvenes que han sufrido el cierre de las escuelas con todo el impacto que esto ha traído, ¿no? Entonces, en el capítulo, efectivamente, que he titulado El desafío de seguir educando, porque esto sí me parece importante ponerlo sobre la mesa. O sea, la escuela cerró, pero no cerró el aprendizaje y no cerró la educación. Siguió a través de muchos medios, no solamente tecnológicos, porque los tecnológicos no llegaban a todo el mundo, pero se produjeron muchas situaciones, algunas, como antes decía Manuela, derivadas también de la solidaridad, o sea, incluso de policías llevando los deberes, los materiales a familias que no tenían acceso a dispositivos tecnológicos. Y entonces la educación pudo seguir, porque si no los impactos, si ya han sido malos, hubieran sido muchísimo peores, ¿no? En términos de pérdida de aprendizaje y de desigualdad social. Entonces, bueno, pues al cerrar la escuela, pues se puso sobre la mesa, para empezar, se visibilizó una cosa que era, yo creo, clara, ¿no?, para la gente que trabajamos en educación, que es la desigualdad, pero saltó de manera clarísima a todo el mundo y, de hecho, gran parte del debate educativo ha estado centrado, ¿no?, en la brecha digital, y yo lo recojo en el libro un poco como la tecnología, que en principio estaba llamada a deshumanizarnos, ¿no?, ha sido un poco las gafas que hemos usado para visibilizar unas brechas educativas que a su vez no son más que otra dimensión de la brecha social que existe en la sociedad, ¿no? Otra cosa que se puso de manifiesto, y esto es positivo, es el valor que tenía la escuela. O sea, había muchos discursos en los últimos años en torno a la redefinición de la escuela, a cómo iba a encajar en la escuela con todo este movimiento tecnológico, si perdía parte de su peso, y se ha visto que no, que es más necesaria que nunca. O sea, que la desaparición del espacio escuela ha supuesto poner de manifiesto que es mucho más que un escenario de aprendizaje, que es un escenario de igualdad de oportunidades, que es un escenario también de conciliación, aunque esto a veces genere en el ámbito educativo no guste del todo, pero es clave para garantizar que el resto de la sociedad también pueda seguir funcionando, porque además si no funciona la sociedad, también se ha demostrado que a las espaldas sobre las que cae eso son las espaldas de las mujeres, con todas las consecuencias que eso tiene. Entonces, bueno, pues la escuela se ha revelado como un valor añadido que yo creo que había estado cuestionado en los últimos años. Y también nos ha permitido, pues, poner en su sitio a la tecnología. La tecnología ha sido la que ha permitido precisamente en gran medida que la educación siguiera avanzando a pesar de que la escuela se cerrara, pero también nos ha permitido ver hasta dónde llega y que no se pueden sustituir muchísimas dimensiones del proceso educativo por una pantalla, ¿no?, especialmente cuando hablamos de los más pequeños. O sea, infantil y primaria para mí han sido las etapas que más han perdido, porque han perdido algo que para ellos es fundamental, que es aprender con el otro, del otro, y hay una serie de aprendizajes que son físicos y experienciales y que eso no se puede reproducir a través de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues yo a partir de ahí, y un poco con esta filosofía de adelante, ¿no?, lo que he tratado en el capítulo es de transmitir un poco una esperanza de que ahora también tenemos una oportunidad de construir una escuela acorde con estas un poco gritos de urgencia de transformación del sistema educativo que llevaban ya estando ahí desde hacía tiempo, ¿no? Y entonces propongo ahí un decálogo, 10 puntos, de, bueno, pues sí, hay que ir hacia una nueva normalidad, que es un término que yo personalmente no me gusta mucho, pero bueno, pero también no nos podemos olvidar del punto en el que estábamos antes de entrar en esto, ¿no? Y quizá esta sea una oportunidad para cambiar ese punto de origen, ¿no? Y para construir una escuela, pues, más humana, más cercana, más de vínculos, más bueno, pues donde todas esas relaciones personales se pongan sobre la mesa y podamos hacerla también más cercana a la sociedad y más acorde
con los tiempos que estamos viviendo. Ainara, una cosa también importante que yo creo que ha ocurrido durante, además de la incidencia tecnológica, tiene que ver con las familias, ¿no? Y cómo, lo dices tú en el libro, cómo han pasado de ser, de comportarse como espectadores de la educación, eran otros los encargados, a actores principales de la educación, ¿no? ¿Cómo puede eso afectar a nuestro futuro? Yo lo entiendo que en positivo, ¿no? Cuanto más nos responsabilizamos de la educación de nuestros hijos, probablemente mejor nos salga. Esto de darle todo el peso a la escuela era un poco excesivo, a lo mejor. Sí, claro, o sea, el sistema educativo se ha quedado un poco al desnudo, por decirlo así, ¿no? Y los primeros que han visto absolutamente todo lo que pasaba dentro, pues han sido los padres. O sea, los padres han visto, pues efectivamente, que la labor que se hace dentro de la escuela y que hacen los profesores, pues es bastante más compleja seguramente de la que ellos pensaban, ¿no? También han visto cosas que no les han gustado, las cosas como son, y eso también permite al final generar un sistema más transparente en el que si todos estamos más involucrados y somos más partícipes, pues también demandamos más y al final pues se mejora, ¿no? el sistema. Y yo lo que espero es que esta haya sido, ¿no?, la puerta de entrada, ¿no?, de los padres en la escuela de una manera en la que ya no vayan a salir. O sea, que esto sea la oportunidad para tener que redefinir un poco algo que también en educación pues es una demanda constante, ¿no?, que es la participación de las familias en la escuela y el hecho de que, bueno, pues que la escuela tampoco lo puede hacer todo sola. O sea, que a veces también hay una tendencia a sobrecargar a la escuela y al profesorado con funciones que tampoco les corresponden, porque al final el primer entorno educativo de los niños es su propia casa, ¿no? La verdad es que en el capítulo de Ainara también en caliente hay algunos organismos que han empezado a hacer sus primeras encuestas de cómo ha afectado, de cómo afecta desde la brecha social, la tecnológica, las familias. Es interesantísimo y más en este comienzo de curso. Como todos, compañeros, la verdad, César, José María, Yayo Herrero, por cierto, que no puede estar, pero ha escrito el capítulo de ecología y también cómo hemos dejado aliviar, cómo se ha aliviado la naturaleza sin nuestro canibalismo, ¿no? En los meses de pandemia, cómo han venido bien a la fauna, a la flora, a nuestros mares. Eso también nos lleva a una profundísima reflexión de la huella que dejamos y de cómo podemos modificarla, ¿no? Incluso la ausencia de diversidad o la destrucción de biodiversidad, cómo puede estar también detrás de este y de otros coronavirus en el futuro. Gracias a todos por estar en esta presentación virtual. Gracias a Gonzalo por confiar en este libro. Y compañeros, nos vemos y nos seguimos. Gracias a todos, de verdad. Muchas gracias. Un beso enorme. A todos, cada uno. Gracias. Gracias, Manuela.